Hola a todos, continuamos en el tema de poliedros. Esta semana lo que vamos a ver es cómo calcular tanto áreas como volúmenes de prismas y pirámides. Entonces, para poder hacer eso, primero tenemos que hacer un pequeño repaso a lo que tenéis aquí, que es cómo calcular áreas de figuras planas. Os recuerdo que el área es una medida de extensión de superficie, es decir, en dos dimensiones, como el dibujito que tenéis aquí. Eso sería la representación de un centímetro cuadrado. Entonces, lo que hacemos cuando calculamos áreas es ver cuántos centímetros cuadrados, metros cuadrados o según la unidad que utilicemos, hay en cada figura. Entonces, eso lo calculamos pues dependiendo de qué figura sea. Aquí tenéis un pequeño resumen de las más importantes, sobre todo rectángulo, muy claro que era base por altura, cuadrado, lado al cuadrado, porque la base y la altura son iguales. Sobre todo también muy importante el triángulo, que recuerdo que era base por altura dividido de 2. Y luego otra de las más importantes que es el polígono regular. Lo que tenéis aquí que en este caso es un pentágono. Puede ser un pentágono, un hexágono, ¿vale? Puede tener los lados que sean. ¿Cómo se calculaba esa área? Pues esa área se calculaba haciendo perímetro por apotema, que os recuerdo también que el apotema es lo que aparece aquí representado, que es la distancia que hay en perpendicular desde uno de los lados al centro del polígono. Entonces sería perímetro, que os recuerdo también que es la suma de todos los lados, por lo que mide ese apotema dividido de 2. Y luego tenemos el círculo, que también os recuerdo que es área, es pi por el radio al cuadrado. Entonces, según el caso que tengamos, sobre todo según las bases que tengamos en esos prismas o esas pirámides, pues tendremos que recurrir a estas formulitas para calcularlas. Entonces, nos ponemos ya a ello. Vamos a empezar primero con los prismas. Lo primero hay que tener muy claro qué es el área de un cuerpo geométrico. Porque el área de un polígono estaba claro que como estamos en dos dimensiones, pues la superficie que ocupa esa figura. Pero ¿qué pasa si ya hablamos de cuerpos geométricos que estamos en tres dimensiones? Pues el área de un cuerpo geométrico es la superficie de todas sus caras. Es decir, la suma del área de todas las caras de ese cuerpo geométrico. En este caso, de este prisma. Entonces, es como llevar ese cuerpo geométrico que estaba en tres dimensiones, lo pasamos a dos dimensiones con el desarrollo, que es lo que tenéis aquí representado, y vemos la superficie que ocupan todas esas caras. ¿Vale? Sencillo. Entonces, área, recordad que siempre hablamos de dos dimensiones. ¿Qué pasa entonces con los prismas? Pues que los prismas ya vimos la semana pasada sus características. Entonces, en la representación que tenéis aquí del desarrollo, ¿cómo calculo yo lo que ocupan todas esas caras? ¿Qué superficie tiene todo eso? ¿Qué área? Pues vemos muy claro que tenemos por un lado las dos bases, que si la vemos en la representación en tres dimensiones sería esa base de ahí y esa base de ahí. Y por otro lado tenemos estos rectangulitos que hay ahí. ¿Eso qué son? Pues son todas las caras laterales de ese prisma, que como ya vimos, hay que recordar que son rectángulos. Entonces, ¿cómo es la fórmula que utilizamos para calcular la área de todo eso? Pues vamos a simplificarlo lo máximo posible. Os la escribo aquí, que sería que el área total de ese prisma, la suma de todo, sería, por un lado, lo pongo con el mismo color, que sería naranja, por un lado, el área de la base. Pero ¿qué pasa con el área de la base? Que como ya he dicho, tengo una aquí y luego tengo otra aquí. ¿Qué va a pasar siempre en los prismas? Que van a ser exactamente iguales. Entonces por eso lo simplificamos y en lugar de calcularla dos veces, que sería una pérdida de tiempo, pues multiplicamos por 2. Ya tendría el área de las bases. ¿Qué me queda por calcular? El área de todos esos rectangulitos, que es lo que llamamos el área lateral. ¿Vale? ¿Entendido? Lo que está en naranja sería las bases y lo que está en verde, pues el área lateral. Entonces, ¿qué hacemos? Pues paso a paso, primero calculamos una y luego la otra. Empezamos con el área de la base.
Pues el área de la base va a depender de qué polígono tengan las bases, ¿no? Si es un prisma, por ejemplo, triangular, que es un triángulo, pues tendré que calcular el área de esos triángulos, que son las bases. Entonces siempre voy a tener que recurrir a cómo se calcula el área de esas figuras planas. En este caso, en el ejemplo que tenéis aquí, ¿qué figura tengo como base? Pues es un hexágono, ¿no? Entonces ese sería un prisma hexagonal y recto. También habéis visto que hay oblicuos, es decir, que están inclinados, pero de momento vamos a trabajar solamente con los que son rectos. Entonces, recordamos cómo se calcula el área de un hexágono, en este caso es regular, y de lado 2 y apotema raíz de 3, que son los datos que tenemos ahí. Pues tengo que volver aquí y ver cómo era la fórmula. Pues la fórmula, muy fácil, era perímetro de la base por la apotema de esa base, que es el hexágono, dividido de 2. Pues como todos esos datos los tengo, pues suficiente. ¿Cuál es el perímetro de la base? Pues si cada lado mide 2 centímetros y es un hexágono y tiene 6, pues tengo que hacer 2 que mide cada lado por 6 lados que tengo. ¿Cuánto es el apotema de la base? Pues me la dan en el ejercicio. Esa A que mide raíz de 3 dividido de 2. Pues este 2 que está multiplicando se divide con ese 2, se simplifica y me queda que el área de una base mide 6,6 raíz de 3. Mucho cuidado las unidades, centímetros cuadrados, porque ya estoy hablando de área de esa base. Venga, pues ya tengo el área de la base. Ahora voy a calcular el área lateral. Área lateral. Pues el área lateral, ¿cómo creéis que lo vamos a hacer? Pues me tengo que fijar en esos rectangulitos de ahí. ¿Qué pasa con esos rectangulitos? ¿Cuánto tienen ese rectángulo de altura? Pues esta altura coincide, esta altura que tenemos ahí, coincide con la altura del prisma, que es un dato que me dan. ¿Y cuánto mide entonces esta base? Pues eso tengo dos formas de hacerlo. O calculo el área de uno de ellos y como tengo 6 que son iguales, lo multiplico por 6, o directamente calculo toda esta distancia de ahí. El resultado va a ser igual, porque si lo multiplico antes, luego voy a multiplicar por 6, y si lo hago después, es decir, voy a multiplicar por 6 antes o después, no importa. La fórmula que más conocida, la que aparece en el libro, es calculándolo, multiplicándolo antes. Es decir, veo lo que mide uno de esos segmentos y para calcular todo esto, pues tengo que hacer ese segmento por 6. ¿Y eso realmente qué es? Si nos damos cuenta, eso va a ser el perímetro de mi base. ¿Lo ves que coincide? Pues que os recuerdo que lo que hacemos con el desarrollo es desmontar todo esto y llevarlo al plano. Entonces, cada uno de estos lados vendría a corresponder con cada uno de los lados de la base. ¿Vale? Todo eso es un poco la explicación de por qué la fórmula es así. Entonces, en definitiva, ¿cómo calculo el área lateral? Pues sería el perímetro de la base, que es todo esto, multiplicado por la altura, que sería eso. Mucho cuidado a la altura, pero del prisma. ¿Vale? Yo recomiendo siempre que indiquéis muy bien qué estáis poniendo cada cosa para que no os liéis. Perímetro de la base, pues muy fácil. 2 lados que tiene, 2 centímetros, perdón, que mide cada lado por 6 lados que tengo. Y la altura del prisma, que también me la dan, que es 6. ¿Eso qué me da? Pues 6 por 6, 36 por 2, 72 centímetros, de nuevo, cuadrados. ¿Entendido? ¿He terminado? No. Tengo que volver a la fórmula inicial y poner todo lo que he calculado. Pues vale, área total. Tengo que colocar 2 veces el área de la base, que ya he calculado que es 6 raíz de 3. Y a eso sumarle
el área lateral, que también la he calculado, que es 72. Eso lo ponéis en la calculadora y nos sale que el área de todo ese prisma es 92,78 centímetros cuadrados. ¿Entendido? Pasito a pasito y con orden, no tiene que haber ningún problema en hacer esto. Os recuerdo que según la base que tenga, pues tendré que aplicar una de estas fórmulas de aquí. Vale, continuamos. Vamos a ver también primero el área y luego vemos el volumen de los dos juntos, porque son muy parecidos. Primero, para calcular el área de una pirámide, pues vamos, aquí tenéis en este dibujito de aquí, los elementos de una pirámide. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cómo vamos a nombrar cada parte para entendernos bien y saber a lo que nos referimos. Entonces, muy fácil, vértice, arista, está muy claro, ¿no? Y la base también, es igual que los prismas. Ahora, ¿qué tiene de especial las pirámides? Pues tengo dos cosas. La altura, tengo que tener mucho cuidado, que la tengo que medir desde el centro hasta el vértice. Es decir, la altura en perpendicular con el suelo. Mucho cuidado porque muchos cometís el fallo de calcular la altura de una pirámide cogiendo esta medida de aquí. Y eso no es la altura de la pirámide. La altura de la pirámide es lo que mide desde su base hasta el vértice, pero en perpendicular. Entonces, esta medida de aquí, ¿qué es? Pues lo que aparece aquí indicado. Eso es lo que llamamos apotema de la pirámide. Mucho cuidado también de no confundirnos con el apotema de un polígono, que ya he dicho, que si por ejemplo tenemos un pentágono. Uy, qué pentágono más. Si tenemos un pentágono regular, la apotema hemos dicho que era esa medida de ahí. Eso sí es un polígono regular. Si no, si hablo de pirámides, es esta medida de aquí. Que es la distancia que va desde el vértice hasta el punto medio de una de las caras, de uno de los lados de la base, perdón. ¿Está entendido? Eso hay que tenerlo también muy claro. Lo vuelvo a subrayar. Entonces vamos a ver cómo calculo ahora entonces el área de la pirámide. Pues el área de la pirámide pasa igual que con el prisma. ¿Qué es el área de la pirámide? Pues si yo hago el desarrollo de esta pirámide, todo esto de ahí, voy a diferenciar lo que sería la base. Lo pinto aquí un poco de rojo para que se vea claro. Porque al igual que el prisma, tengo dos partes. Una que sería el área de la base y otra que sería todo el área lateral, que sería esa de ahí. Entonces vamos a hacer igual que con el prisma. Que el área total de esa pirámide va a ser igual que antes. En rojo, área de la base. Ahora solamente tengo una base, por lo tanto no tengo que multiplicar por 2. En el prisma sí, pero en la pirámide solo tengo una base. Y igual que antes, pues en vez de el área lateral, que es el área que tienen todas estas caras laterales de la pirámide, que recordamos que son triángulos. En el prisma esas caras laterales son siempre rectángulos, en la pirámide son triángulos. Vale, pues seguimos como antes, paso a paso. Área de la base. Uy, no, venga, lo hago en rojo y así que tenga todo el mismo color. Área de la base. Pues nos pasa lo mismo que con los prismas. Según como sea la pirámide, pues según la figura que sea la pirámide, la base, pues tendré que utilizar una fórmula u otra. En este caso, para simplificar la explicación, he utilizado la misma, que es un hexágono de lado 2. Entonces, el área de la base, os recuerdo que sería perímetro de la base por apotema de la base. Mucho cuidado, no confundir con la apotema de la pirámide, dividido de 2. Que en este caso me da lo mismo de antes, ¿no? 2 por 6 por la apotema de la base, que es raíz de 3, partido de 2. Y lógicamente me da lo mismo de antes. Este 2 y este 2 se simplifican. Y me queda 6 raíz de 3 centímetros cuadrados.
Ahora me voy al área lateral. Que vuelva a ocurrir lo mismo que con el prisma. Tengo dos opciones. O calculo primero el área de uno de los triangulitos y lo multiplico por 6, que son los que hay. O si esto me lo llevo a horizontal y lo represento, serían 3, 4, 5 y 6 triangulitos. Si esto me lo llevo a horizontal, me puedo dar cuenta de lo que tengo aquí es un rectángulo cuya medida horizontal vuelve a ser el perímetro de la base. Y mucho cuidado porque la altura no es la altura de la pirámide, que hemos dicho que tenía que la altura de la pirámide era la altura desde el centro de la base. Pero esos triángulos, su altura no es esa, su altura es el apotema de la pirámide. Si os vais aquí al dibujo de arriba, será mucho más claro. Es esa medida de ahí. Mucho cuidado que eso es un fallo súper típico. Entonces, esa distancia es el apotema de la pirámide. Entonces, ¿cómo calculo eso? Si calculo directamente perímetro de la base por apotema de la pirámide partido de 2, consigo directamente el área de todos los triangulitos. Y esa es la fórmula que vamos a utilizar. ¿Que alguien quiere calcular el de uno de los triángulos y multiplicar por 6? Sería lo mismo. Vale, borro todo eso. Vale, entonces, ¿qué fórmula utilizamos nosotros? Pues la que os acabo de decir. Perímetro de la base por apotema de la pirámide y eso dividido de 2 porque las caras son triángulos. ¿Vale? Mucho cuidado. Perímetro de la base, pues igual que antes, ¿no? 2 por 6, 2 centímetros cada lado por 6 lados que tengo. Apotema de la pirámide es un dato que también me dan, aunque habrá algunos ejercicios que se puede calcular mediante Pitágoras. Pero bueno, en este caso he tenido la suerte que me lo han dado. Sería raíz de 39. Y todo eso dividido de 2. En este caso se vuelve a simplificar el 2 y me queda 6 raíz de 39 centímetros cuadrados. ¿He terminado? No, porque tengo que calcular el área total. Área total, tengo que sumar el área de la base, que recuerdo que solo tengo una, más el área lateral, que también he calculado. Esto lo hacemos con la calculadora y nos queda 47,86 centímetros cuadrados. Casi la mitad del prisma. Claro, porque ahora solamente tengo una base y las caras son triángulos. Es mucho más pequeña esa área que me da el resultado. Entonces tiene sentido que me salga eso. ¿Vale? Esas son las dos cosas. Mucho cuidado en diferenciar los prismas de las pirámides. Que quede muy claro esa diferencia, que sobre todo es que en lugar de dos bases en la pirámide tengo uno y que las caras laterales del prisma son rectángulos y la de la pirámide son triángulos. Y ya nos vamos a los volúmenes, que tranquilos porque es mucho más fácil. ¿Qué es lo que tengo que tener muy claro? La diferencia entre área y volumen. Área de una figura geométrica, en este caso los poliedros que hemos visto, es el área o la superficie de todas sus caras. El volumen no, el volumen es el espacio que ocupa esa figura geométrica, ese cuerpo geométrico, o lo que es lo mismo, el volumen que puede contener. Por ejemplo, si hablamos de agua o hablamos de algún líquido, pues ese volumen que cabe en ese cuerpo geométrico, si fuera un recipiente. Entonces, igual que antes teníamos una unidad que era el centímetro cuadrado en 2 dimensiones, ahora hablamos de centímetros cúbicos o centímetros al cubo. ¿Por qué? Porque ahora tengo cubitos pequeños, que es la unidad de volumen. Igual que antes pueden ser centímetros cúbicos o pueden ser metros cúbicos o muchos. O litros.
Sabéis que hay una relación, si no lo sabéis lo sabréis pronto, que un litro corresponde a un decímetro cúbico. Entonces eso, sobre todo en física y química, tendréis que trabajar también a aprender a trabajar con eso. Muy claro, diferencia. Área es 2 dimensiones, superficie de las caras, volumen es el espacio que ocupa o que puede contener ese cuerpo. ¿Cómo se calcula? Pues bastante más fácil. Volumen de un prisma, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular el área de la base, es decir, primero calculo el área en 2 dimensiones que tengo aquí y luego multiplico por esa altura. ¿Vale? Y así es como consigo saber cuánto espacio tengo ahí. Área de la base por altura del prisma. En este caso, con esos datos que me han dado ahí, pues no lo voy a calcular otra vez, pero sabéis que es lo que he dicho antes, perímetro por apotema partido de 2. Y como he puesto el mismo ejemplo, esto me daba que esa base va a medir 6 raíz de 3 centímetros. Centímetros cuadrados. Por la altura del prisma, pues la altura del prisma es el dato que me dan, que es 6, y por lo tanto eso me da 36 raíz de 3. Que con la calculadora, a ver que lo tengo por aquí, será 62,35 centímetros, en este caso ya como hablamos de volumen, cúbicos, al cubo. ¿Vale? Esto es mucho más sencillo, el volumen, que el área, se tarda mucho menos. ¿Y por qué os he dejado las dos para el final? Porque la única diferencia del volumen de un prisma con el de una pirámide lo vais a ver ahora. Tengo que hacer muy parecido. Área de la base por altura de la pirámide. Os vuelvo a recordar que la altura sería esta de aquí, no esta. Mucho cuidado con eso. Pero en este caso lo único que tengo que hacer es dividir entre 3 o multiplicar por 1/3, que por ejemplo en el libro os aparece así, que es lo mismo multiplicar por 1/3 que dividir entre 3. Es decir, en un prisma y en una pirámide que tengan la misma base y la misma altura, en una pirámide cabe 1/3 de lo que cabe en un prisma. ¿Vale? ¿Entendido? Pues muy fácil. Ya he calculado arriba área de la base, que es la misma, por la altura, que es la misma, pues simplemente tengo que coger ese 62,35 y dividirlo de 3. Eso me va a dar 22,52 centímetros y de nuevo cúbicos. Y con eso ya estaría. Vuelvo a recordar, muy importante, tener presente cómo se calcula en el área de todas estas figuras planas y luego ir paso a paso con lo que hemos visto. ¿Vale? Y con esto acabamos. Un saludo.